Vamos a nuestras Biblias, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, vamos a leer versículos 11 hasta el 14. Dice así nuestro texto de estudio. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El título de la predicación el día de hoy es Muertos al pecado, vivos para Dios. Muertos al pecado, vivos para Dios. Y yo espero, hermanos, en realidad, lo digo, espero que el Señor utilice esta predicación para transformar nuestras vidas de acuerdo o conforme a la imagen de Jesucristo. Después de que Lázaro, solo como para empezar y a manera de ilustración, después que Lázaro había estado muerto por 4 días, Jesús le llamó para que saliera de la tumba. Ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Cuando salió, Lázaro todavía estaba envuelto de pies a cabeza en sus vendas y sudario. Y Jesús dio esta instrucción a quienes estaban cerca de allí: desatadle y dejadle ir. ¿Verdad? Esta historia en Juan capítulo 11 es un retrato vívido de la condición de un creyente en el momento de su conversión. Yo creo que todos estamos de acuerdo aquí. Cuando el pastor Ricardo también expuso el texto, creo que quedó claro que esta resurrección, sin lugar a dudas, era una ilustración de lo que es el nuevo nacimiento, ¿no? O la conversión. Queda entonces vivo espiritualmente la persona y a plenitud cuando confía en Cristo como Salvador y Señor. Eso es verdad. Pero todavía está atado, por decirlo así, con las mortajas de su vida de pecado. Eso es algo interesante. Al parecer, esas dos palabras, desatarle y dejarle ir, pareciera no tener mucha importancia. Bueno, pues a todos los muertos los embalsamaban y los envolvían, ¿no? En una venda y en un sudario, y pues así los enterraban. Así que cuando el Señor dice desaten y déjenlo ir, pareciera que no tiene mucha importancia, pero sí, tiene mucha importancia. Porque esa es la condición en que nos ha dejado el pecado después de haber sido convertidos. Nos ha dejado todavía con vendas y sudarios en nuestra vida, en nuestro corazón, y específicamente en nuestros cuerpos. La diferencia, por supuesto, es que toda la vieja vestimenta pecaminosa de un creyente no es despojada de inmediato como sucedió con las vendas de Lázaro. Por supuesto, Lázaro le quitaron las vendas inmediatamente y ya, pues quedó libre. Pero, por supuesto, en el caso del creyente no ocurre de manera inmediata. Y no solo eso, sino que los creyentes se ven tentados continuamente a ponerse otra vez los harapos viejos del pecado. ¿Sí? Así que no solamente no nos podemos quitar esas mortajas en un acto, sino que además nos vemos continuamente tentados a querérnoslas poner otra vez. Y esa batalla continua con el pecado y Satanás es lo que Pablo reconoce aquí en Romanos capítulo 6. Hace 8 días terminamos diciendo que los primeros 10 versículos de Romanos 6 son indicativos. Eso lo dejamos claro, ¿recuerdan? Los primeros 10 versículos de Romanos 6 son indicativos, es decir, son afirmaciones de una verdad o declaraciones doctrinales de un tema específico. En este caso, la muerte al pecado. Así que yo creo que hasta aquí
ya todos debemos tener claro que la nueva condición en la que nos ha dejado la conversión, gracias a nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección, es que hemos muerto al pecado. Es decir, nuestra vieja naturaleza, que estaba vendida por completo al pecado, ha muerto en Cristo. Yo creo que eso todo lo debemos tener claro hasta aquí, ¿no es verdad? Hasta aquí el apóstol ha expuesto lo que Cristo ha logrado en favor de nuestra santificación, podemos decir. Básicamente, al ser bautizado en Cristo, el creyente ha muerto al pecado y resucitado para andar en vida nueva. Eso resumiendo lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo 10. Entonces, como le digo, esas son afirmaciones, son declaraciones doctrinales que simplemente como creyentes debemos creer y tener presente. Sí. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ver los imperativos de este texto. Es decir, ¿cuál es el resultado o la consecuencia de haber muerto y resucitado con Cristo? De hecho, así le puse como subtítulo al sermón. El título es Muertos al pecado, vivos para Dios, y a manera de subtítulo le puse Resultados de nuestra unión con Cristo. Tras recordar a sus lectores que han muerto al pecado y han sido resucitados en una nueva vida con Cristo, el apóstol dirige ahora su atención a la necesidad de quitarse las viejas vendas sepulcrales y vivir la vida nueva a la plenitud de la justicia de Cristo y para su gloria. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Un llamado a quitarnos las mortajas, por decirlo así. Si bien hemos resucitado, juntamente con Cristo, todavía tenemos las mortajas puestas. El texto, en parte, ya nos lo ha dicho. En el versículo 8, por ejemplo, cuando leímos, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, la seguridad de que viviremos con Él se aplica obviamente a la presencia definitiva y eterna del creyente con Cristo en el cielo. Pero en el contexto, en nuestro contexto de estudio, tiene como foco principal la vida santa, y este es un fuerte indicio de que Pablo está hablando primordialmente acerca de nuestra vida con Él en justicia durante esta vida presente. Cuando el texto dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, Pablo se está refiriendo de manera puntual a una vida de justicia y de santidad en unión con Cristo. Él no está hablando meramente de existir en la presencia de Dios, sino de vivir para Dios. Esto es llevar una vida plenamente coherente con la santidad de Dios. Ahora bien, en el pasaje correspondiente a este capítulo, Pablo responde otra vez a cuestiones sobre las que él y sus lectores seguramente tendrían inquietudes. Porque Pablo, recuerden, como inicia el capítulo 6, Pablo inicia respondiendo a unos objetores, ¿no es cierto? Pablo acaba de decir que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces la pregunta que muchos se harían es, ¿perseveraremos pues en el pecado? ¿Persistiremos en pecar para que la gracia sea mayor? ¿No es verdad? Esa es la idea. Pero después de que Pablo ha expuesto ya los primeros 10 versículos de Romanos 6, todavía puede surgir esta pregunta. Escuchen. Si en realidad hemos sido libertados del pecado por Cristo, como lo es, ¿por qué el pecado nos sigue creando tantos problemas? ¿No les parece una buena pregunta? Y que tenemos que responder. Si ahora somos santos ante Dios, porque así somos llamados santos, ¿por qué nuestras vidas se alejan tanto de la santidad en muchas ocasiones? Si usted es creyente, yo creo que ha sentido lo mismo. ¿Por qué parece que no soy un santo? Si nosotros somos justos, ¿cómo pueden nuestras vidas manifestar mejor esa justicia?
Bien, hermanos, 3 palabras clave resumen estas respuestas. Y las encontramos aquí en los versículos 11 al 14. Y esas 3 palabras sobre las cuales vamos a hablar es saber, considerar y presentar. Saber, considerar y presentar. Y noten que aquí estamos pasando de indicativos a imperativos, ¿sí? Ya Pablo nos dijo lo que el creyente tiene que saber respecto a su santificación, que es uno con Cristo, que ya murió al pecado en virtud de su unión con Cristo y que ha resucitado para andar en vida nueva. Ok. Vamos a ver entonces, y de la primera no vamos a hablar mucho, del saber, porque de hecho está muy conectado con lo que dijimos la última vez. Así que rápidamente, ya hemos dicho, como digo, vamos a ver la idea general de lo que es el saber. Y la idea es, o lo que Pablo les quiere decir a los creyentes de Roma es, ustedes, bueno, y no solo a los de Roma, sino por supuesto a todos. Ustedes, hermanos, deben saber lo que acabo de decir, es decir, los indicativos. O de otro modo, lo que estoy a punto de decir, es decir, los imperativos, no tendrá sentido. ¿Sí? Si ustedes no saben, no conocen y no creen firmemente lo que les acabo de decir, la realidad de su unión con Cristo en su muerte y resurrección, entonces no tiene sentido que ustedes traten de vivir una vida de justicia, en otras palabras. Y esto es importante. Dios no es injusto, por supuesto. Él no espera de un pecador una vida de justicia. Pablo nos lo está recordando aquí. Ustedes deben saber esto primero. La verdad de que ustedes están espiritualmente muertos al pecado y la realidad de que ustedes están espiritualmente vivos para Cristo no son conceptos abstractos meramente que ustedes deben tener en sus mentes. No. Son axiomas. ¿Recuerdan esa palabra? También la definimos hace 8 días. Son axiomas fundamentales revelados por Dios sobre los que se basa la vida cristiana y aparte de los cuales ustedes nunca pueden tener la esperanza de vivir vidas santas que el nuevo Señor de ustedes demanda. Es decir, los indicativos son absolutos, son verdades. Si eres creyente, si hay algo de lo que debes estar seguro y convencido es de que has muerto al pecado. Y ahora estás vivo para Dios. Eso es un axioma, eso es un absoluto, si eres creyente. Ahora, observen cómo empieza nuestro texto. Dice, así también, que se puede traducir como así como o de la misma manera. Y el apóstol ya lo había mencionado antes en el versículo 4, por ejemplo, cuando dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Y básicamente la idea aquí es que así como nuestra muerte al pecado es una realidad en virtud de nuestra unión con Cristo en su muerte y sepultura, y por lo tanto ya no tiene dominio sobre el creyente, de la misma manera y en virtud de nuestra unión con Cristo en su resurrección, el creyente ahora vive una vida nueva con una nueva disposición hacia la búsqueda de la santidad y por eso lucha contra su propio pecado todo el tiempo. Así también, o de la misma manera. ¿Sí? Así como morimos con Cristo y morimos al pecado, así también, en virtud de nuestra unión con Cristo, en su resurrección, ahora nosotros tenemos una nueva disposición hacia la búsqueda de la santidad. En otras palabras, para vivir en la práctica la vida nueva, el cristiano debe primero conocer y saber que unido a Cristo en su muerte, ha muerto al pecado, su dominio y sus consecuencias.
Debe saber y conocer que ha nacido de nuevo en Cristo y que por lo tanto ahora sí está capacitado por el Espíritu para vencer el pecado y vivir en obediencia y santidad, algo que antes no podía hacer. El cristiano debe conocer eso, debe saberlo. Pablo ya nos lo ha dicho. El cristiano debe conocer que ha muerto al pecado, su dominio y sus consecuencias, y que ahora está capacitado por el Espíritu de Dios para vencer el pecado y vivir en obediencia y santidad. En ese sentido, la vida del cristiano es una vida de lucha y arrepentimiento continuos. ¿Por qué el cristiano tiene luchas? Bueno, para aquellos que dicen que no tienen luchas dentro de sí, permítame decirles que entonces no eres un verdadero creyente. Si no tienes ninguna lucha con tus pecados, con tu orgullo, con tu arrogancia, con tu egoísmo, en fin, cualquier pecado. Si no tienes ninguna lucha interna contigo mismo, pues déjeme decirle que estás en el más grande de los problemas, porque ni siquiera has nacido de nuevo. El verdadero cristiano lucha. Pero no solo vive una vida de lucha, sino de arrepentimiento continuos. Porque continuamente peca. ¿Sí? Mientras estemos en esta vida, sí, tristemente, vamos a seguir vestidos o con esta mortaja de nuestro cuerpo que nos lleva cautivos a la ley del pecado. Y por eso el cristiano se arrepiente. Otra vez. ¿Es tu arrepentimiento continuo? Esas son preguntas que tenemos que hacernos los creyentes. Así que, para que un cristiano viva en la práctica la plenitud de su nueva vida en Cristo, para que verdaderamente viva como la nueva criatura que es, lo primero que esa persona debe saber es que ya no es lo que era antes. ¿Sí? Eso es lo primero que debe saber el creyente, que ya no es lo que era antes. Debe entender que no es un pecador remodelado, lo dije, sino que es un santo nuevo, hecho por Dios. Debe entender que a pesar de su conflicto con el pecado en el presente, ya no se encuentra bajo la tiranía del pecado ni volverá a estarlo. Vamos a seguir pecando quizás sí, pero ya el pecado no tiene dominio, control sobre nosotros. Así que, en otras palabras, para el cristiano resulta esencial tener un entendimiento verdadero acerca de su identidad. Pero en segundo lugar, la segunda palabra, considerar. Ahora vamos a nuestro texto, versículo 11. Vosotros, pues, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La segunda palabra clave, como les dije, es consideraos. Y tiene que ver más con lo que nosotros llamaríamos el corazón. En un sentido literal, logizomai significa simplemente contar o enumerar algo. La palabra considerar, estoy hablando. Significa contar o enumerar algo. Y Jesús la empleó acerca de él mismo durante la última cena, cuando declaró a los discípulos que él era aquel que fue contado con los inicuos. En Lucas capítulo 22, versículo 37. En otras palabras, Cristo está diciendo que él fue considerado como un inicuo. Y nosotros sabemos que los religiosos lo llamaban así, ¿no? Glotón, borracho, en fin. Fue contado. Pero no solo eso, cuando fue a la cruz, los que tenía al lado, ¿verdad? Bueno, en la misma cena había un inicuo. Cristo fue considerado en ese sentido como uno. Y es la misma palabra que Pablo está usando aquí.
pero la palabra se usaba comúnmente en un sentido metafórico para afirmar plenamente una verdad, para dar a entender que se tenía una confianza interna sin reservas en la realidad de lo que la mente reconoce. Eso es considerar. Repito, es tener una confianza interna sin reservas en la realidad de lo que la mente conoce. Entonces noten, primero hablamos del saber, el conocimiento. Eso es importante. Pero no solo eso. Es necesario creerlo en el corazón. En el siguiente capítulo de su epístola, Pablo pasa a ilustrar a partir de su propia vida cuán difícil es para un cristiano darse cuenta en su propia experiencia de que en realidad es libre del yugo de pecado. Romanos 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, esa era la disposición santa del apóstol, queriendo yo hacer el bien, que dice, hallo, encuentro esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. Esas son las viejas vestimentas del pecado, las mortajas que cargamos todavía. Cuando miramos honestamente nuestras propias vidas, después de la salvación, resulta más que obvio el hecho de que la contaminación del pecado sigue presente en diversos grados para cada uno de nosotros. Si ustedes son honestos con ustedes mismos en su autoexamen, ustedes se van a dar cuenta que aún hay mucho pecado en sus vidas, si son honestos. Sin importar cuán radical haya sido la transformación y mejoría externas que experimentamos en el tiempo de nuestra salvación, es difícil comprender que ya no tenemos la naturaleza caída del pecado y que nuestra naturaleza es divina en realidad, cuando nos miramos a nosotros mismos. Pero esa es una realidad. Como ya lo hemos dicho otras veces, o Pablo más bien nos lo ha dicho en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, aun cuando nosotros nos autoexaminemos y veamos pecado en nuestras vidas, si somos creyentes debemos tener presente esta realidad de que el pecado ya no es mi amo, ya no es mi Señor, ya no vivo yo, Cristo es mi amo, Cristo es mi Señor. Pero es difícil para el creyente caer en la cuenta de eso. Y por eso muchas veces cede ante las tentaciones. Le cuesta caer en la cuenta de que ya no vive él, de que él ya murió al pecado, de que ahora Cristo es el que está en él. Es difícil darse cuenta de que en realidad somos habitados por el Espíritu Santo y que Dios nos llama ahora sus hijos y nos considera aptos para vivir con Él por la eternidad. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es, debemos creérnosla, lo que en realidad somos en Cristo. Quizá una razón, y tal vez la más común, por la que los cristianos tienen dificultad para creer que han sido libertados de la tiranía del pecado mientras aún están en la tierra, escuchen, es que su batalla continua con el pecado parece contradecir esa verdad casi de manera constante. Sí, yo sé, yo mismo también lo experimento. Pecamos tanto durante la semana que pareciéramos contradecir nuestra profesión de fe. ¿No les parece? Bueno, yo lo veo así, en mi propia experiencia. Y creo que si son honestos deben verlo de la misma manera. Y esa es una razón, como les digo, y creo es la más común por la que los creyentes tienen dificultad para creer que han sido libertados de la tiranía del pecado.
si ellos tienen una nueva disposición santa, hablando del creyente, por supuesto, si el creyente tiene una nueva disposición santa y el control del pecado ha sido en verdad quebrantado, la pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿por qué tenemos todavía tentaciones tan fuertes? ¿Y por qué sucumbimos con tanta frecuencia? La respuesta de Pablo es, vosotros consideraos. Otra vez. Consideraos. Sean conscientes, caigan en la cuenta. Consideraos. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, y yo quiero que entiendan algo. Aclarar algo. Por supuesto, Pablo no estaba hablando de un juego psicológico en sus mentes, con el cual se mantuvieran afirmando algo una y otra vez hasta que se convenzan en contra del sentido común. Sí, Pablo no está queriendo decir eso. No. Nosotros sabemos, escuchen, nosotros sabemos que estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios declara que esto es así. Pablo no está diciendo, miren, hagan un esfuerzo en sus mentes hasta que se convenzan de que ustedes ya murieron al pecado. No, eso no es lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo lo que está diciendo es, créanle al Señor. Crean que ustedes con Cristo ya no son esclavos más del pecado. En otras palabras, se trata de verdades de fe que deben ser afirmadas por fe. Y como ven, o como vemos aquí, el conocimiento definitivamente es necesario. Ya lo vimos. El creyente debe saber esto. Debe conocerlo. Pero no suficiente. El conocimiento es necesario, pero no suficiente. Hay que pasar de la esfera del saber a la esfera del creer. Esto es importante, mis hermanos. Porque quizás el saber ya todos lo tienen aquí. Pues ya tenemos 4 domingos predicando Romanos 6. Así que yo creo que el saber ya todos lo tienen en alguna manera. Pero hay que pasar de la esfera del saber a la esfera del creer. Se trata de asimilar estas verdades y abrazarlas en lo más profundo de nuestros corazones, porque son palabra de Dios y dignas de nuestra confianza. Eso es considerarse muerto al pecado y vivo para Dios. Es un asunto de fe. Hasta que un creyente acepte la verdad de que Cristo ha quebrantado el poder del pecado sobre su vida, escuchen, no puede vivir en victoria, porque en lo más profundo de su ser no piensa que sea posible. Es decir, hay creyentes que piensan, bien, Pablo mismo tenía estas luchas con el pecado, ¿no es cierto? Y el pecado no nos va a abandonar hasta que muramos. Por lo tanto, pues, ¿qué sentido tiene luchar en contra de? Y por esa razón, no pueden vencer el pecado. Porque piensan que deben estar con Él, deben acostumbrarse a Él mientras estén en esta vida. Ese es un pensamiento maligno. Escuchen esto. A la iglesia de Filipos el apóstol escribió en Filipenses 1:6, estando persuadido, convencido, seguro, confiado de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, esa palabra perfeccionará es un tiempo presente continuo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es verdad, por supuesto, nosotros sabemos y creemos que cuando nosotros resucitemos y recibamos nuestros cuerpos glorificados ya no tendremos relación alguna con el pecado. Por supuesto que eso es verdad. Pero que mientras estemos en este cuerpo de muerte, Dios, por Jesucristo, va a seguir obrando en nosotros. Va a seguir haciendo su obra en nosotros. Y eso se tiene que ver. Y tenemos que estar seguros de que es así, convencidos de que eso es verdad. Como les decía, hasta que un creyente acepte la verdad de que Cristo ha quebrantado el poder de pecado sobre su vida, no puede vivir en victoria porque lo más profundo de su ser no piensa que eso sea posible. Así que, ¿cuál es la invitación aquí del apóstol? La invitación del apóstol es a poner toda nuestra confianza y seguridad en lo que ya Cristo hizo en favor de nuestra santificación. No estamos hablando otra vez de cosas abstractas, meramente, de realidades ajenas a nosotros, no. Estamos hablando de realidades que tienen que ver con nosotros. Nuestras viejas vestiduras, nuestras mortajas de pecado. Ahora, dos resultados importantes y prácticos por el hecho de considerarnos a nosotros mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Rápidamente. En primer lugar, podemos tener confianza y seguridad en medio de la tentación. Es decir, el hecho de caer en la cuenta lo que en realidad somos en virtud de nuestra unión con Cristo y lo que Cristo logró para nosotros y para nuestra santificación, a nosotros nos llena de confianza y seguridad en medio de la tentación, sabiendo que la tiranía quebrantada del pecado podemos resistirla con éxito en el poder de Dios. ¿Qué fue lo que dijo José? Claro, y eso que todavía Cristo no había venido. Pero ¿qué fue lo que dijo José? ¿Recuerdan? Cuando, pues ya saben la historia, con la esposa de Potifar. Dice, bueno, habla de todos los bienes que su esposo le ha hecho, ¿no es cierto? Dice, me ha dejado todo a su cuidado. Tengo dominio sobre todo, menos sobre ti, por supuesto. Pues, eres su esposa. Dice, ¿cómo haría yo tan grande mal? Es lo primero, o sea, una de las cosas que dice, ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué fue lo que José tenía presente en ese momento, en el momento de la tentación? Tenía presente o estaba convencido, en otras palabras, ¿quién era? José sabía que era hijo de Dios. Y eso que no tenía todo el conocimiento del evangelio que tenemos nosotros el día de hoy. Pero si algo podía estar seguro y estaba convencido es de que él pertenecía al Señor. Y por eso reflexiona y dice, ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Así que considerarnos a nosotros mismos, tener esa consideración, esa convicción de lo que somos en Cristo, en realidad nos llena de confianza y seguridad para enfrentar la tentación. Mire cómo dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido, y quiero que presten especial cuidado a estas palabras, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O dicho en otras palabras, no nos ha venido una tentación que sea irresistible. Ese no es el punto. Pero fiel es Dios. Escuchen.
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que si eres creyente, ¿vas a ser tentado? Claro que sí. Pregunta. ¿El pecado o las tentaciones tienen poder sobre ti? No. Mire lo que dice. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. En otras palabras, cuando nosotros cedemos frente a las tentaciones, no es porque sean irresistibles. ¿Sí? No es porque tengan dominio sobre nosotros. No, cuando nosotros cedemos frente a la tentación, es simple y llanamente porque queremos. Nosotros pecamos porque queremos. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Dios es fiel que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, como José, ¿recuerdan? Dará juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que podáis soportar. Y en segundo lugar, un segundo resultado de estar convencidos, de considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, es que tenemos seguridad y confianza de que no podemos quedar fuera del alcance de la gracia de Dios. Esto también es consolador. No podemos quedar fuera del alcance de la gracia de Dios por pecar. Así como hemos sido salvados por el poder de Dios solamente, también, o de la misma manera, somos guardados por su poder y nada más. Escuchen cómo dice Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y escuchen lo que sigue. Y no perecerán jamás. ¿Pecamos contra el Señor todos los días? Fracasamos en nuestro intento, ¿no? Pregunta. ¿El pecado nos apartará del amor de Dios? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ningún creyente verdadero, por supuesto, aun cuando ha pecado, ningún creyente verdadero jamás podrá soltarse de la gracia de Dios. Entonces, noten, hemos visto dos resultados de considerarnos muertos al pecado. Es decir, de creerle a Dios lo que acaba de decir en Romanos 6. De creerle a Dios que con Cristo morimos al pecado y ahora vivimos para Él. Dos resultados. ¿Cuál? Uno, tener confianza y seguridad a la hora de enfrentar las tentaciones. Podemos decir que no. Tenemos el poder de Dios para decir que no. Y número dos, aun cuando hemos pecado, como quiera, tampoco estamos fuera del alcance de la gracia de Dios. El número 3, o como tercer encabezado, presentar. Ya hemos hablado de dos verbos, dos acciones, dos imperativos: saber, considerar y, en tercer lugar, presentar. Versículos 12 al 14. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La tercera palabra clave entonces es presentar o rendir, que aparece en el versículo 13. Aparece 2 veces, de hecho, primero en un sentido negativo y luego en un sentido positivo, ya vamos a ver eso. Debido pues a las verdades inaccesibles a toda comprensión humana acerca de su relación con Dios, las cuales el creyente conoce con su mente y con las cuales se siente profundamente comprometido en su corazón, él ahora está en capacidad de ejercer su voluntad con éxito en contra del pecado y por el poder de Dios evitar que reine en nuestro cuerpo mortal. Entonces noten, el apóstol primero dice, tenemos que saber, tenemos que conocer, tenemos que creer, tenemos que abrazar estas verdades en nuestro corazón. Y esto entonces nos llevará a tener una voluntad sujeta a la palabra de Dios. En esta vida presente, el pecado siempre será una fuerza poderosa, definitivamente, con la que el creyente va a tener que ajustar cuentas. Pero ya ha dejado de ser su amo y señor en su vida, y por lo cual puede y debe resistirlo. ¿Sí? Como el pecado ya no es su señor y su amo, como el pecado ya no tiene ningún poder sobre el creyente, entonces el creyente es libre y tiene el poder para resistir el pecado, para decirle no al pecado. Ahora, el pecado es personificado por Pablo como un monarca destronado. Eso es verdad. El pecado ya no tiene dominio, ya no tiene control, pero todavía poderoso, que está determinado a reinar en la vida del creyente tal como lo hizo antes de la salvación. Es decir, otra vez, el pecado, Satanás, nos quiere hacer creer, cuando nosotros pecamos, que ya no somos hijos de Dios. No sé si les ha pasado. Si tú eres un cristiano, ¿cómo vas a hacer eso? Esa es la acusación de Satanás. ¿No les ha pasado? Seguro que sí. Bueno, eso es lo que Satanás quiere hacer, o hacernos creer, o hacernos pensar. Y por supuesto que el pecado tiene poder, en cierta manera, para tratar de desviarnos a nosotros. Es como, les había comentado alguna vez, es como la guerrilla que quiera tomar el control otra vez de un país que es soberano. ¿Por qué razón nosotros como habitantes de dicho país nos sujetaríamos a la guerrilla? ¿Por qué razón nosotros como ciudadanos del reino de Cristo, que ya hemos sido libertados del reino de las tinieblas, querríamos volvernos a someter a la tiranía del pecado? ¿Ven la incongruencia? La amonestación del apóstol a los creyentes, por lo tanto, es en el sentido de que no permitan que el pecado reine, por cuanto ahora ya no tiene derecho de reinar. Él ya no es su Señor. Su Señor es Cristo. Por lo tanto, ustedes ya no tienen que someterse a sus órdenes, sino a las de Cristo. Ya no tiene poder para controlar a un creyente, a no ser que el creyente, escuchen, elija obedecer sus concupiscencias. Por eso les decía hace un momento, el cristiano peca porque quiere. Él no está obligado a obedecer las concupiscencias del pecado, porque ya no está bajo ese dominio o bajo ese señorío. Pero cuando pecamos, es porque quisimos. Los creyentes pecan de alguna manera, por decirlo así, por gusto, no por obligación, como en el caso de los incrédulos, que ellos no tienen opción.
Los incrédulos no tienen más opción que pecar. Aun cuando hacen cosas buenas, están pecando porque en el fondo lo hacen con egoísmo, por orgullo, por cualquier otra motivación equivocada. Pero en el caso del creyente no. Pedro hace una apelación similar en su primera carta, capítulo 2, versículos 9 y 11, dice: puesto que vosotros sois linaje escogido, escuchen los términos que utiliza aquí, linaje escogido, hijos de un rey, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, puesto que eso es verdad, mire lo que dice en el versículo 11: yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, y quiero resaltar esas dos palabras. ¿Qué quieren decir extranjeros y peregrinos? Quiere decir que ahora somos extranjeros y peregrinos en cuanto al pecado. No somos ya más ciudadanos de la, vamos a ponerlo así, de la ciudad de destrucción o de la feria de las vanidades. Ya no somos ciudadanos de ese reino. Somos extranjeros y peregrinos. Entonces dice: yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, escuchen, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto es una orden, esto es un imperativo. Os abstengáis de dichos deseos. En el momento que son salvados, los cristianos se convierten en ciudadanos del reino de justicia y de Dios, y por esa razón también se convierten en extranjeros y peregrinos con respecto al dominio del pecado. Ya el pecado no tiene dominio sobre el creyente, y por la misma razón el creyente ya no le debe obediencia a su viejo amo. Puesto que el creyente es una nueva criatura en Cristo, su alma inmortal está para siempre fuera del alcance del pecado. Esto también es importante que lo entiendan. Es una aclaración muy valiosa. Puesto que el creyente es una nueva criatura en Cristo, su alma inmortal está para siempre fuera del alcance del pecado. El único reducto que queda donde el pecado se atrinchera y puede atacar a un cristiano es su cuerpo de muerte. Creo que lo dije alguna vez, vuelvo a decirlo. Está el viejo hombre, vendido al pecado, representado por Adán. Está el nuevo hombre, regenerado, representado por Cristo. Pero ese nuevo hombre sigue cargando un cuerpo de muerte. Volviendo a la historia de Lázaro, sigue cargando las mortajas. Un día, por supuesto, ese cuerpo será glorificado y quedará para siempre fuera del alcance del pecado. Pero en el tiempo que queda sigue siendo mortal, es decir, sujeto a corrupción y muerte. Por eso es necesario que nosotros muramos todos, hermanos. Así no nos guste. Pero es lo mejor que nos puede pasar. Porque es la única manera en que nosotros podemos esperar una resurrección con cuerpos glorificados. Este cuerpo todavía tiene concupiscencias pecaminosas, porque el cerebro y los procesos mentales son parte del cuerpo mortal. Y Satanás puede usar esas concupiscencias para seducir en todas las formas que pueda a los miembros del pueblo a fin de hacerlos volver al pecado. Ahora, Pablo declara más adelante en su carta, en Romanos 8, versículos 22 al 23, porque sabemos que toda la creación gime a una, escuchen, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Y por qué gemimos? Pues por el pecado, precisamente. Gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestras almas por dentro gimen, claman, esperando que estos cuerpos de muerte mueran y sean resucitados, glorificados nuevamente. O como dice aquí,
redimidos. Para enseñar esta misma verdad, los creyentes filipenses escribió: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y a los Corintios escribió, 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo de muerte que nos lleva cautivos a la ley del pecado, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es nuestra esperanza. Es debido entonces a que nuestros cuerpos mortales todavía están sujetos al pecado que Pablo dice en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Es decir, porque hemos muerto al pecado, porque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, y porque sabemos que estamos vestidos de un cuerpo de muerte, Pablo entonces nos exhorta a no presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo físico, al pecado. Él no hace advertencias con respecto a que el pecado pueda reinar en nuestras almas o nuestros espíritus, sino con la posibilidad de que reine en nuestros cuerpos, porque ese es el único lugar en un cristiano donde el pecado puede operar. Y por eso es que más adelante en la epístola él se lamenta: yo sé, en Romanos 7, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, en su alma, pero no el hacerlo en su cuerpo. Porque según el hombre interior, ahí está otra vez su alma, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y por eso concluye: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, con el alma sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa es nuestra realidad. Es debido entonces a que la guerra del cristiano contra el pecado es librada en su propio cuerpo. Escuchen que el apóstol también declaró lo siguiente en Romanos 12:1. Así que, hermanos, esto es una exhortación muy valiosa para nosotros a la luz de lo que estamos viendo en capítulo 6. Así que, hermanos, os ruego, mire cómo lo hace el apóstol, con ruego, con súplica, os ruego por las misericordias, es decir, en virtud de lo que ya Cristo hizo por ustedes, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es un imperativo. Debemos presentar nuestros cuerpos a Dios. Y es interesante la palabra que utiliza aquí, en sacrificio vivo, porque sí cuesta. Cuesta presentar nuestros cuerpos a Dios. Y en 1 Corintios 9:27, escuchen cómo lo pone el apóstol. Golpeo mi cuerpo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Escuchen estos dos términos. Por supuesto, Pablo no está llamando al ascetismo religioso, es decir, al autoflagelo. Eso no es lo que está promoviendo aquí. Pero sí está diciendo que de una manera activa, amado hermano creyente, de una manera activa estás llamado a mortificar tu cuerpo, tu carne. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros,
yo mismo venga a ser eliminado. Qué fuerte, qué fuerte. Pregunta, a la luz de lo dicho anteriormente, ¿qué tenemos derecho? ¿Tenemos derecho nosotros de dar rienda suelta a nuestros deseos en nuestros cuerpos de muerte? Porque es que son cuerpos de muerte y hay que dejarlos hasta que se mueran. Hay que darles gusto, no. Hay que golpear nuestros cuerpos y ponerlos en servidumbre, sujetarlos, en otras palabras. Es obvio que el pecado puede reinar en nuestros cuerpos. De otra manera, la amonestación de Pablo no tendría sentido. Pero también debe ser obvio que el pecado no tiene que reinar allí, o la advertencia tampoco tendría significado. Es por razón de que el pecado tiende a enseñorearse de nuestros cuerpos de muerte que Pablo nos llama la atención a no permitirlo en esa manera. Por lo tanto, Pablo ordena, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Para que un pecado, rápidamente, para que un pecado tenga poder sobre un hijo de Dios, ese pecado debe haber pasado primero por la voluntad. Y es por esa razón que Pablo exhorta a los creyentes filipenses, el capítulo 2, versículos 13 y 14. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Eso es otra vez, ¿qué? Un imperativo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está nuestro llamado, la invitación a ocuparnos en las cosas del Señor, en su justicia. Ocupaos en nuestra salvación. ¿Y por qué? Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, dado que Dios produce en nosotros tanto el deseo como la voluntad, nosotros estamos llamados a ocuparnos en las cosas de Dios, en nuestra salvación o en nuestra santificación, porque de hecho es la única parte en la cual se puede decir tenemos algo de concurrencia. Porque Dios se encarga de nuestros deseos y voluntad, hemos de ocuparnos en nuestra santificación, como les digo. Cuando un creyente presenta los miembros de su cuerpo al pecado, esos miembros se convierten en instrumentos de iniquidad. Por otra parte, cuando en obediencia a su Padre Celestial, Él se presenta a sí mismo como alguien vivo de entre los muertos, que todavía están sujetos al pecado y la muerte, esos miembros se convierten en instrumentos santos de justicia para Dios. Así que ahí está. Cuando nosotros decidimos hacerle caso a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, con nuestros miembros? Los estamos convirtiendo en instrumentos de iniquidad. Amado creyente, ¿quieres hacer eso de tu cuerpo? Por eso Pablo exhorta mucho en contra de la fornicación, porque dice que ese pecado tiene que ver con el cuerpo mismo. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Ahora bien, rápidamente noten que el mandamiento va en dos direcciones, como les decía. En un sentido negativo, manda, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, dando a entender que es algo que los creyentes no deben hacer. Por ejemplo, cuando la Biblia dice no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. En ese sentido, nos está mandando a que no presentemos nuestros cuerpos nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad.
Pero por otro lado, en un sentido positivo, manda a presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, tal como lo pone Pablo en Efesios capítulo 4, por ejemplo, cuando dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad. Ahora, esto es interesante, mis amados hermanos. Dios no solamente nos prohíbe cosas en cierta manera, vamos a decir, como les dije, no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Dios nos pide cosas en un sentido positivo, como les digo, por lo cual desechando la mentira, eso en un sentido negativo, hablad verdad cada uno con su prójimo en un sentido positivo. Así que no solamente se trata de dejar la mentira o dejar de ser mentiroso, sino que se trata de siempre hablar con la verdad. O podemos decir, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Ahí está la contraparte. No solo se trata de que deje de robar, sino que se trata de que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Esto nos ayuda a entender, mis amados, que la santificación del creyente no se mide únicamente en función de lo que no hace. Yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no voy aquí, no voy allá. No, sino que también se mide en función de lo que hace por amor a Dios y su prójimo. Así es como se mide la santificación. Y ya para terminar, en el versículo 14, Pablo pasa de una admonición, como le estábamos diciendo, de una orden, a una declaración ofreciendo estas palabras. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, dado que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, nosotros no tenemos por qué obedecer a sus órdenes. Ahora, la ley de Dios, sabemos, es santa, el mandamiento de Dios es santo, justo y bueno, pero la ley no puede quebrantar el poder ni el castigo del pecado. Solo puede reprender, coartar y condenar. Por eso Pablo trae esa palabra ahí. Pues no estáis bajo la ley. ¿Por qué la trae? Porque todo lo que el pecado puede hacer es eso. Es coartar, reprender o condenar. Solo Cristo con su gracia redentora pudo quebrantar el poder y el dominio del pecado. Así que el cristiano ya no está bajo la condenación de la ley de Dios, sino que ahora está bajo el poder redentor de su gracia, y es en el poder de esa gracia que el Señor lo llama a vivir una vida de santidad. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por esta palabra que nos toca a nosotros este día. Quizás es un poco dura, Señor, son mandamientos, son órdenes prescritas, pero sabemos, Señor, que esto viene como resultado de lo anterior. Sabemos que esto debe venir como resultado de un conocimiento y de una convicción en nuestros corazones, del hecho de saber y estar convencidos que con Cristo el pecado ya no es nuestro amo, ya no es nuestro Señor. Y por lo tanto, nos llamas entonces a vivir de esa manera, a vivir en obediencia a ti y a no someternos más, Señor, al dominio del pecado. Perdónanos, oh Dios, porque muchas veces hemos vivido como esclavos, aún siendo libres. Muchas veces hemos querido dar rienda suelta a nuestros deseos, cuando en realidad pudiéramos haberles dicho que no. Y te ruego, Señor, para que en el poder de tu Espíritu y en unión con Cristo, Señor, podamos
librar nuestras luchas, nuestras guerras. Esto es una guerra a muerte, no hay razón para descansar. Te suplicamos, oh Dios, ayúdanos, porque solos no podemos. En Cristo te lo rogamos. Amén. Amén.